Bienvenidos a Make It in Germany. Hola, me llamo Marta, soy ingeniera y me gustaría buscar trabajo en Alemania. ¿Qué me podrías explicar sobre este país? Hola Marta, mi nombre es Saskia Murillo y soy técnica de Migration Support Center en Alemania. Alemania, con una población de más de 82 millones de habitantes, es uno de los países más grandes de la Unión Europea y además es el hogar del tercer mayor grupo de inmigrantes internacionales. Muchos de estos inmigrantes viven en la capital, que es Berlín. Ah, cierto, allí estaba el muro, también es muy conocida por su cultura urbana. Sí, y además es una de las capitales más grandes de Europa. También, como sabrás, Alemania es conocida por la industria automovilística, donde el motor es el producto de exportación número 1 del país. Sí, cierto, está Mercedes, BMW... Y además es el dinamizador de la economía porque aporta muchos puestos de trabajo, ya sea en la industria química, metalurgia o en la industria textil. Me gustaría saber la situación del mercado laboral actual en Alemania. La situación del mercado laboral en Alemania es muy positiva, sobre todo para los jóvenes. La tasa de desempleo juvenil es del 7,2% y con ello se encuentra muy por debajo de la media de la Unión Europea. He oído hablar mucho sobre la formación profesional dual. ¿De qué se trata? La formación profesional dual es uno de los factores de éxito de esta baja tasa de desempleo y se trata de combinar tanto la práctica con la teoría. ¿El mercado laboral en Alemania es uniforme? No, de hecho hay diferencias regionales entre el este y el oeste. ¿El hecho de que alguien encuentre trabajo depende solo de las diferencias regionales? No, también depende del tipo de cualificación que uno traiga. He leído que Alemania busca personal cualificado. ¿Por qué? Esto se debe al cambio demográfico que está sufriendo la sociedad alemana. Es decir, cada vez es menor el número de jóvenes cualificados que reemplazan a una cada vez creciente población mayor que se jubila. ¿En qué sectores hay más demanda de personal cualificado? Los sectores más demandados son técnico, por ejemplo, ingenieros, mecatrónicos, o en el sector sanitario, como son los médicos o los auxiliares de enfermería, y además también en el sector de la hostelería y gastronomía. ¿Y cuáles son las profesiones más buscadas en este sector? Pues cocineros, camareros o personal de restauración. ¿Y qué necesitan para trabajar en este sector? En este sector es muy importante tener buenos conocimientos de alemán. Por ejemplo, los recepcionistas requieren de un nivel C1. Y además, por último, la experiencia juega un papel muy importante. ¿Y qué me podrías contar sobre el sector de la salud? Alemania se caracteriza por disponer de un excelente sistema sanitario y esto se debe en parte a la buena formación de los profesionales. Un dato curioso es que en Alemania existe un médico por cada 220 habitantes. Entonces, ¿Alemania busca médicos? Sí, no solo busca médicos, sino también enfermeros, auxiliares de enfermería, auxiliares de geriatría. Pero un enfermero o un médico necesita hablar alemán. Sí, y además es una condición indispensable para poder ejercer. Soy ingeniera y me interesa mucho el campo técnico. ¿Me podrías dar más información al respecto? Sí, Alemania es puntera en innovación y en altas tecnologías. Cada día trabajan miles de ingenieros para la marca Made in Germany. ¿Cuáles son los perfiles técnicos más buscados? Los perfiles técnicos más buscados son tanto los ingenieros electrónicos, mecatrónicos o los ingenieros en tecnologías de la información. En este campo, además, es muy importante tener un conocimiento intermedio de alemán. Marta, estarás de acuerdo conmigo que el sueldo juega un factor muy importante. Sí, desde luego. ¿Y hay en Alemania un salario mínimo? Sí, de hecho existe desde 2015. El salario mínimo interprofesional en Alemania es de 8,50 la hora. Además, existen convenios que son negociados por el sindicato y por las asociaciones empresariales. Si en tu sector no existe un convenio, deberás de negociar tú misma el sueldo con tu empleador. ¿Y cuál es el sueldo medio en Alemania? En 2013 el sueldo medio en Alemania era de 3.449 euros bruto al mes. Por un puesto de jornada completa, imagino. Sí. ¿También existen diferencias regionales? Sí, entre el este y el oeste. Los sueldos en el oeste son más altos que en el este y los costes de vida también son más elevados en el oeste que en el este. ¿Qué porcentaje de impuestos se deducen de la nómina? El porcentaje de impuestos oscila entre el 14 y el 42%. ¿En qué consiste la formación profesional dual? La formación profesional dual consiste en la combinación de la práctica con la teoría. Estas formaciones duran de entre 2 y 3 años y medio
y el alumno pasa de 1 o 2 días en una escuela de formación profesional y el resto de días en una empresa donde va a aplicar los conocimientos adquiridos. ¿Este tipo de formación está remunerada? Sí, y el salario medio es de 795 euros al mes, aunque varía según los sectores en donde se haga la formación. ¿Qué conocimientos de alemán se necesitan? Los conocimientos de alemán requeridos es un nivel intermedio de alemán. ¿Y si quiero realizar estudios universitarios? Para poder realizar estudios universitarios se necesita un certificado de educación superior para poder acceder a la universidad. ¿Y en cuanto al alemán? Normalmente se pide un C1 o un TESTAF. ¿Cómo puedo buscar trabajo? La Agencia Estatal de Empleo dispone de una propia bolsa de empleo que se llama la Jobbörse. En esta bolsa de empleo puedes actualizar tu perfil, subir ficheros, tanto currículums como cartas de recomendación, incluso fotografías. ¿Esta página web está en español? El navegador sí lo podemos encontrar en español, pero las ofertas de empleo obviamente están en alemán. ¿Cómo es la solicitud de empleo en Alemania? En Alemania, para solicitar empleo tienes que enviar tu currículum con una carta de motivación y cartas de recomendación. La carta de motivación en Alemania juega un papel muy importante. En esta explicas por qué tú eres el candidato idóneo para el puesto de trabajo. ¿Y cómo lo hago? En el primer párrafo explicas cómo has conocido el puesto de trabajo y el segundo y tercer párrafo son más explicativos. Tienes que explicar tus experiencias, tus capacidades. Además, es muy importante que cada frase tenga un significado claro y conciso. Y, por último, es muy importante evitar el uso de plantillas. ¿Existe algún organismo que se encargue de ofrecer asesoramiento a las personas interesadas en trabajar o estudiar en Alemania? Sí, el Migration Support Center es una ventanilla única que ofrece asesoramiento para todas aquellas personas que quieran venir a Alemania a trabajar o a estudiar. Además, también refuerza la cultura de bienvenida de Alemania. ¿Cómo puedo contactaros? Nos puedes contactar tanto por vía email, por teléfono o por chat. Y nuestras principales funciones son el asesoramiento individualizado para empleadores y también para trabajadores. ¿Dónde puedo encontrar toda esta información? Toda esta información la puedes encontrar en nuestra página web de Make It in Germany. Ahí encontrarás información sobre cómo buscar trabajo en Alemania y algunos consejos de la vida diaria. Estaríamos encantados de que nos contactaras. ¿Qué necesita un ciudadano de fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo para poder trabajar en Alemania? Existen varias vías de acceso al mercado laboral alemán. Los titulados superiores pueden optar a una tarjeta azul, que se obtiene cumpliendo ciertos requisitos. Además, también está la opción para los trabajadores que tengan una formación profesional en aquellos sectores de difícil ocupación en Alemania. ¿Hay otros tipos de visado? Sí, también encontramos el visado de búsqueda de empleo, o el visado para la formación, o un visado de investigación. Muchas gracias. Make it in Germany!